Saludos con ustedes la maestra Azul Hernández, licenciada en Pedagogía. Les doy la más cordial bienvenida a este podcast, cuyo tema es Método de casos y técnicas didácticas. Definición. Es un método de enseñanza que parte del análisis y la discusión de experiencias. Busca que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico e identifiquen situaciones problemáticas, formulando propuestas de solución creativas para generar soluciones aplicables en la vida real. Bajo esta premisa, los estudiantes desarrollan habilidades de trabajo en equipo, de capacidad de aprender por cuenta propia, de análisis, de síntesis y de evaluación. Debe de estar fundamentada en principios teóricos de la disciplina o en principios prácticos derivados del contexto descrito en el caso. ¿Qué es el método de casos? El caso es una situación acontecida en la vida de una persona, familia, grupo o empresa. Para aplicar este método de aprendizaje se presenta el problema. Se dan datos concretos para que el alumno reflexione, analice y discuta en grupo las posibles soluciones. El alumno trabaja en equipo en forma colaborativa y contrasta sus posibles soluciones con las soluciones de otro y se faculta para la toma de decisiones en grupo mientras desarrolla alternativas de solución, competencias creativas de innovación y tolerancia. Enfoque. Su estrategia didáctica se basa en 3 modelos según los principios metodológicos que cada uno pretenda. Modelo centrado en el análisis de caso. Este pretende que los estudiantes conozcan y analicen los procesos de intervención elaborados por expertos en la resolución de casos concretos que ya han sido resueltos. Modelo de aplicación de principios y normas legales establecidos a casos particulares. Desarrolla un pensamiento deductivo a través de la aplicación de la norma a las referencias objetivas y se pretende que se encuentre la respuesta adecuada a la situación planteada. Es utilizada en el campo del derecho. Modelo de entrenamiento en la resolución de situaciones. Exige que se atienda a la singularidad y complejidad de contextos específicos con las interacciones que se producen en un escenario de estudio. No se da la respuesta correcta. Presenta 3 tipos de caso. Casos centrados en el estudio de las descripciones. Su objetivo es que los estudiantes analicen y describan un hecho o situación sin plantear soluciones. Casos de resolución de problemas. Su objetivo se centra en la toma de decisiones que requiere la solución de problemas planteados en el caso. Casos centrados en la simulación. Los estudiantes se involucran en el ambiente en el que se desarrolla el caso, dramatizando una situación y representando el papel de los personajes que participan en él. ¿Qué es el método de casos? Se desarrollan alternativas de solución, competencias creativas de innovación y de tolerancia. No existen soluciones predeterminadas. Los estudiantes desarrollan cultura de tolerancia a las soluciones de otros. Además, desarrollan las competencias necesarias para analizar problemas, determinación de métodos de análisis, determinación de alternativas o cursos de acción y para la toma de decisiones. Trabajando con la técnica didáctica método de casos. Su actividad central es el análisis de las situaciones problemáticas reales a través de un ciclo de aprendizaje que incluye la preparación individual, la discusión en grupos pequeños y la discusión en plenaria para llegar a una reflexión individual. Las actividades deben de estar argumentadas y secuenciadas con coherencia. Se deben de tener algunas consideraciones. Por ejemplo, que los objetivos de aprendizaje que se espera lograr deben de estar claros.
También se debe especificar cuántas sesiones del curso serán manejadas con discusión de caso, casos a utilizar y en qué parte del curso serán utilizados para introducir conceptos teóricos y para poner en práctica la aplicación de esos conceptos. Porcentaje de la calificación del curso que será acreditada mediante el trabajo con casos y cómo será evaluado este trabajo. El profesor debe de asegurarse de expresar al alumno que utilizará el método de casos y debe de dar la inducción requerida. Los casos y el enfoque de la discusión deben de ser adecuados al nivel de madurez de los alumnos y al nivel académico al cual pertenece el curso. Actividades organizadas y secuenciadas de forma tal que una actividad lleve a la siguiente. Trabajo previo de lectura y análisis de la información pertinente al caso. Esto es generalmente en forma individual, para que la participación de cada alumno aporte al enriquecimiento del grupo. Proponer soluciones a un caso requiere de conocimientos amplios y profundos relacionados a esa actividad de estudio con el fin de hacer propuestas rigurosas y bien fundamentadas. Fases del método de casos. Fase preliminar. Presentación del caso a los estudiantes. Fase de expresión de opiniones. Presentación de opiniones, impresiones, juicios, alternativas, etc. por parte de los estudiantes, lo que dé lugar a una subjetividad. Fase de análisis. Permite integrar aspectos informativos a través del consenso del grupo. Se concluye esta fase cuando se ha conseguido una síntesis aceptada por todos los miembros del equipo. Fase de conceptualización o de reflexión teórica. Es la formulación de conceptos operativos o principios concretos de acción aplicables que permiten ser aplicados en una situación parecida. Fase de contraste. Favorece la expresión personal, el contraste de opiniones y el análisis común de la situación y la búsqueda del sentido que tienen los datos del caso estudiado. Roles. Estudiante. Requiere de compromiso con el trabajo en equipo, debe de tener autonomía del aprendizaje y debe de saber autogestionarse, ya que es necesario que aprenda por cuenta propia. Profesor. Tiene un papel de moderador y motivador, y para poderlo hacer con éxito debe de tener conocimiento previo sobre el caso. Además, debe de saber formular buenas preguntas que motiven a la reflexión, a la profundización y que ayuden a clarificar ideas. El docente debe promover la participación, cuidar los tiempos, sintetizar las ideas, promover la reflexión grupal de los aprendizajes logrados y promover la metacognición. Evaluación. Se espera que al final de un caso los estudiantes definan los problemas, clarifiquen las dudas, propongan alternativas y elijan un curso de acción, ya que estas competencias integran la reflexión crítica. La evaluación generalmente se divide en 3 partes. Identificación del problema. El proceso de recopilación de información. Las soluciones. El método requiere conocimientos previos sobre el tema, por lo que el alumno debe de conocer el método de casos, sus objetivos, sus limitaciones y sus posibles logros. Los profesores deben de estar formados con conocimientos teóricos en didáctica, en la técnica, con experiencia previa en el método y con dirección activa en los grupos. Los casos deben de estar redactados conforme a la edad y formación de los estudiantes. Los estudiantes deben de tener claro y explicados los objetivos de aprendizaje que se les van a evaluar.
Las actividades recomendables para después de la discusión de casos son el reporte, la conclusión grupal, la conclusión individual. El docente debe elaborar un formato para registrar la evaluación a lo largo del proceso. Recursos previstos: espacios físicos, biblioteca, recursos tecnológicos. Conclusión: la institución es responsable de proveer los insumos necesarios para que se pueda llevar óptimamente la técnica de casos, contar con un espacio adecuado para que los grupos de trabajo desarrollen adecuadamente su trabajo, una biblioteca que cuente con revistas especializadas, profesionales en las disciplinas, así como bases de datos que puedan proveer a los estudiantes el acceso suficiente a la información. Además, debe de tomarse en cuenta los recursos tecnológicos, ya que estos cobran relevancia en el sentido de que se puede trabajar en forma sincrónica y asincrónica por medio de plataformas. Bien, pues como nos hemos dado cuenta, el método de casos nos ayuda a formar alumnos críticos, alumnos que sepan tomar decisiones y que además sean autodidactas, porque deben de estudiar a profundidad los temas, autorregulándose ellos mismos. Les agradezco mucho su atención. Hasta pronto.